Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Tu Voz Laboral. Estamos como todos los días jueves a las 4 de la tarde hablando sobre temas de derecho laboral. ¡Ay, qué bien! ¡Aplausos! Y hoy día estamos acompañados. Sebastián, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Hoy día nos acompaña una invitada que sabe mucho de derecho laboral, que tiene ya muchos años de experiencia y que vamos a hablar hoy día de sindicato y negociaciones colectivas. Así que la presento, Pía Aros. Hola, Fanfarria. ¿cómo están? Ya Bien. segunda vez acá. Tercera. No, tercera. Tercera Sí, vez, esta es ¿sí? la tercera vez, sí. Tercera. Cuando sí. Daniela se fue de vacaciones, Pía estuvo aquí. Así Ay, es. tenemos derecho a las vacaciones. Eso es verdad. ¿Que prescriben? No. Sí, una discusión. Bueno, estuvimos hoy día en la mañana con Sebastián hablando acerca del autodespido en UCB Televisión, así que espero que nos hayan visto. Si no, vamos a estar también en nuestras redes sociales dejándoles el video para que nos puedan ver y mandar sus consultas. Claro, en el programa siempre hay tiempo. Muy buen nombre. Sebastián le encantó el nombre porque él siempre cree que hay tiempo, siempre Me cree que encantó puede el llegar nombre. temprano a todos lados, ¿cierto? Sí. Sí, Salvo se me las pasó. audiencias, por supuesto. Sí, obviamente siempre llego con anticipación ahí. Pero Sí. para el resto siempre hay tiempo. Así es. Bueno, recordarles que este es un programa gracias a Cáceres y a Avendaño, abogados. Nos pueden seguir en redes sociales, en Instagram, en TikTok. Y Sebastián también tiene su propio... TikTok, ¿cómo Se se va tu llama? abogado laboral. Se va tu abogado laboral. eso, Sebastián está famoso, ya lo reconocen en la calle. ¿Ya? Sí, algunas personas. Sí. Pero aún no se me sube el logo. ¿No? Ah, qué Salúdenme nomás. Si quieren sacar fotos también puede ser. Después en un rato más le puedo decir que no. Dios mío. No. Ya, bueno, tenemos hoy día un tema muy interesante que tiene que ver con negociación colectiva, con derechos sindicales, con cómo formar un sindicato, todo eso que nos va a estar contando Pía. Pero previo a eso, vamos a hablar de la contingencia nacional. Sí. Gente que sigue dando material y sigue hablando de derechos laborales sin saber realmente lo que está diciendo. Y aquí tenemos un ejemplo de Magdalena. Tenemos 3 casos que vamos a tres casos, tratar sí. hoy día. Magdalena es una panelista del programa Sin Filtros que habla sobre las horas extra y que deben los trabajadores quedarse después que su jefe. O sea, el jefe se tiene que quedar y los trabajadores tienen que esperar a que se vaya. Y otro caso de un conserje que fue golpeado, un adulto mayor, que fue golpeado por un colega más encima. No era abogado finalmente. ¿No era abogado? No, decía, él dijo que era abogado cuando fue a dar cuando estaban los carabineros y todo, pero finalmente no era chanta abogado. más encima, chanta. Sí. Y tenemos un tercer caso. Sí, estábamos hablando, ¿viste, Pía, tú que estaba saliendo en las noticias y en todos lados que los funcionarios públicos habían estado muchos con licencia y se habían ido ahí guatita al sol, de vacaciones, habían salido del país? Sí, la Contraloría detectó que 25.000 funcionarios públicos se pudo determinar que salieron fuera del país, o sea, se fueron ¿De a las vacaciones? Europa, a Brasil, que está harto de moda, Qué de rico. vacaciones mientras estaban con licencias médicas y ahora hoy el fiscal Valencia también determinó que se va a investigar, se les va a iniciar un proceso penal contra esos funcionarios porque en definitiva son platas públicas que ahí se estuvieron pagando sin tener. Claro. Se fueron ahí con La la receta finalidad. de caipiriña. Claro, que se le claro. pase la depresión. Entonces es Harta interesante. contingencia esta semana. Sí. Bueno, vamos con el primer caso. Vamos a ver primero un video donde se muestran las declaraciones de esta historiadora. Juanito, vamos con el video, por favor. Tú Sí. tienes derecho, Muy por bien. supuesto que tenemos derecho, pero tienes deberes también. Por ejemplo, una cosa que a mí me parece impresentable, si tú entras a trabajar, tú no te puedes ir a tu casa antes que se vaya tu jefe. Y si tu jefe se va tarde, lo lamento, te tienes que quedar. Eso es una cosa de un deber. Hay ciertas cosas de ética, de decencia que hemos perdido. Yo creo que hay un problema de familia, de educación, de enseñarle. O sea, en la familia se aprende a no robar. Cuando tu papá o tu mamá te pasa la plata para que vayas a comprar pan a la esquina, tú vas a comprar pan a la esquina, tú vuelves con la... También ese discurso... de Pía, que tú ¿qué tienes opinamos derecho, de estas declaraciones? Tú no te puedes ir antes de tu jefe. Escuchamos pero no juzgamos. No, aquí no aplica eso. ¿no? Primero, aquí sí primero juzgamos, aclarar que en juzgamos. Cáceres Avendaño eso jamás ocurre.
al contrario. Sí, Siempre lo como mandamos antes. te puedes ir para que no te topes con el taco. Sí. Es verdad. Bueno, me parece gravísimo y da cuenta también de cómo sociedad tenemos un problema respecto a cómo ver las relaciones laborales. Todavía, a pesar de que se ha avanzado en materias de sindicatos, por ejemplo, de poder democratizar a los trabajadores con la gerencia, ¿cierto? Todavía vemos esta relación como de patrón de fondo, de que no, si tú no estás acá, no te mueves, si yo estoy acá, te tenés que quedar hasta las 12 de la noche. Eso es totalmente ilegal. Hay una jornada laboral que está estipulada por contrato de trabajo y esa es la jornada que se debe respetar, a menos que se pacten horas extraordinarias que tienen que ser de común acuerdo con el trabajador, nunca impuestas unilateralmente. Claro que sí. O sea, hay límites que se establecen, como tú bien señalas, en el contrato de trabajo y que tienen que ver con límites legales. Es el Código del Trabajo el encargado de decir, oye, hay una jornada ordinaria que tú no puedes exceder y también está la jornada extraordinaria, que son las horas extras, que tienen que estar reguladas, que tienen que ser por un pacto de horas extras que dura máximo 3 meses y que tienen que atender a situaciones excepcionales de la empresa. Eso dice el código. Las horas extras no pueden ser una cuestión permanente, usual, eso no es así. Entonces, si su jefe se queda hasta las 11 de la noche, usted no necesariamente se tiene que quedar hasta las 11 de la noche. A mí me parece que es una sinvergüenza. De todas maneras. Sinvergüenza porque habla de que el trabajador no tiene una ética, si es que se queda más allá de la jornada, o sea, si se va antes o hace respetar su jornada laboral. Y por otro lado, yo creo que está hablando a la gente que como tiene un nivel de aspiración de ser como jefatura o que está tratando de subir de cargo y tampoco esas personas están exceptuadas de la jornada laboral. Solo están exceptuadas de la jornada laboral los gerentes, los administradores y también los apoderados con facultad de administración, que son cargos gerenciales por regla general y que tienen otros sueldos, que tienen otras responsabilidades y que no queda por regla general a los trabajadores que tienen la jornada máxima de 44 horas. Así que yo creo que hay que comunicar esto. Recuerden que la ley 40 horas que entró en vigencia hace muy poquito tiempo, que establece un avance paulatino en la disminución de las horas de trabajo, limitó el artículo 22, el famoso artículo 22. Porque, que se usaba para todo, para exacto, no pagar horas extras, justamente. El artículo 22, inciso segundo, y que solamente lo pueden tener las personas que tengan reales facultades de administración, no cualquier persona. Claro. Claro, generalmente se entiende por facultad de administración aquellas personas que pueden contratar o despedir gente. O sea, no va a ser su jefatura directa, probablemente va a ser su gerente o el director. Claro, incluso ocurre también, por ejemplo, en el sector del retail, que suelen poner en los contratos de trabajo a, no sé, un supervisor de piso, le ponen gerente de tienda. Entonces, bajo ese concepto, no necesariamente por la función que se expresa en el contrato, esa persona va a quedar excluida en este caso de la jornada. Eso hay que tiene una ver, explicación. claro, si cumple O o sea, no con las claro, facultades de administración que señalaba recién Sebastián. El principio de realidad al final es lo que prima en el derecho Exacto. laboral. No importa lo que diga el contrato, importa lo que ocurre en la práctica. Y lo mismo ocurre con el McDonald's o con diferentes... Y eso tiene una explicación, y es rápidas. que la gente cuando reclamaba, por ejemplo, ya voy a una tienda de retail, no, yo quiero hablar con el gerente, quiero hablar con el gerente de esta tienda, tráiganmelo. Y te traen al encargado de piso, pero como sonaba feo encargado de piso, gerente de piso. Y así la Claro, gente gerente se de queda departamento. tranquila. ¿Qué les Está parece? hablando con él. Claro, claro. Tráigame a Dios Claro, en para efecto reclamar. práctico sí tuvo solución, pero en la práctica se daba mucho que personas, por ejemplo, secretarias que cumplen una jornada generalmente de, no sé, de 9 a 6 de la tarde, con el artículo 22, pero que se quedaban con el jefe Claro. hasta las 9 de la noche y no le pagaban un peso de hora extra. Entonces, por eso mismo, con la entrada en vigencia de la ley 40 horas, se puso término a ese abuso, dejando expresamente en la ley que solo es para cargos que tengan facultad de administración. Exacto. Bueno, vamos con el segundo tema de la actualidad que estamos tratando de tantas cosas que han pasado esta semana. Nos dan harto material para Sí, sigan para dándonos hablar. material. Sí, se agradece. O sea, esperamos que no tanto, porque... No, el siguiente tema es bien triste. Es de un conserje. Vamos a ver qué tenemos, video, imágenes. A ver. Ay, pobre Cuando caballero. Martín de los Santos, de 32 años, lo golpeó fuertemente. Las razones son un misterio, las consecuencias catastróficas. Fue tan brutal el ataque que el conserje incluso puede perder su ojo derecho.
Martín de los Santos es un empresario, hace videos de autoayuda. Según su LinkedIn, es fundador y director de una página de inversiones. Contrasta con la actitud mostrada a las 4:35 de la madrugada de aquel sábado. Prontuario contundente. Ya. Tenemos entonces un conserje que está en horario laboral, cumpliendo sus funciones, pero que estaba fuera del edificio. Algunos dicen que estaban haciendo ronda, otros dicen que se estaba fumando un cigarro. Sí, y lo otro importante que lleva 20 años trabajando en el mismo edificio. Mira, imagínate. Entonces estaba afuera, tranquilo, en paz, y de repente llega este ser humano y lo golpea brutalmente, dejándolo como vimos en las imágenes. ¿Qué opinamos de eso, Pía? No, terrible. Pobre caballero. Pobre caballero, sí. Bueno, es importante también saber cuál fue la respuesta que tuvo la comunidad del edificio ante esta situación, porque él estaba dentro de su jornada laboral, por tanto, en ese sentido sería un accidente del trabajo. Claro. Sí, sin duda es un accidente del trabajo. Es porque que estaba llegó a en la su jornada mutualidad, laboral. a la mutual de seguridad llegó. Sí, sí, o sea, estaba dentro de sus funciones, estaba en su horario de trabajo, es un accidente de trabajo sin duda. Ahora, lo que es discutible, y acá podemos tener opiniones distintas, es si es que ese accidente es indemnizable de acuerdo a la ley 16.744, que en el fondo permite a los trabajadores pedir una indemnización en dinero por daño moral cuando han sufrido un accidente en el cual haya una responsabilidad del empleador. ¿Ustedes creen que en este caso que vimos hay responsabilidad del empleador? O yo creo que primero hay que ver y decir que está muy mal golpear a alguien, partiendo por eso. No importa si es trabajador o no, la situación que sea, y menos la edad igual debe ser considerada. Una persona de 70 años no puede defenderse igual que una persona más joven. Yo creo que faltan antecedentes para poder decir si es que hay una responsabilidad, pero probablemente hay que averiguar si es que habían problemas anteriores. Si habían problemas anteriores y el conserje informó de esta situación y la comunidad no hizo nada, creo que sí podría haber una responsabilidad, porque podría la comunidad adoptar alguna medida como, por ejemplo, multar al propietario por, no sé, por actos de acoso probablemente que puedan haber ocurrido con anterioridad, pero dudo que no haya habido un problema antes. Yo creo que esto fue como la gota que rebalsó el vaso. Claro. Probablemente, pero no tenemos esos antecedentes. La verdad que en derecho las cosas no son blancas ni negras. Hay argumentos siempre para las dos partes. Por eso cada parte tiene su abogado y defiende su postura como mejor le parezca, ¿cierto? Pero de que es un accidente del trabajo, sí lo es. Si es que puede obtener o no esta indemnización, la verdad que es discutible. Habría que ver si efectivamente hay responsabilidad o no. ¿Qué opinas tú, Pía? Y Pía, ¿y qué importa si es que es calificado como laboral o de origen común el accidente? ¿Para qué le sirve esto al conserje? Claro, o sea, yo creo que también hay que ver, como dice Sebastián, si hay antecedentes previos, porque por la ley Karin existe el nuevo concepto que se introdujo en esta ley de un trabajo sin violencia. Entonces, eso aplica para terceros, ajeno a la relación laboral, que en este caso serían los residentes de la comunidad. Entonces, si este personaje ya había agredido de cierta manera a este trabajador, es muy probable que ahí sí se pueda configurar, a mi juicio, la responsabilidad del empleador en términos de haber adoptado una medida preventiva para evitar que este residente siguiera haciendo ese tipo de acciones. Y bajo ese entendido, el hecho de que sea calificado como laboral implica que ese trabajador primero pueda acceder a atenderse en la mutual, que es gratis, digamos, y también más que gratis, significa que el trabajador no desembolsa de su bolsillo, pero porque paga las cotizaciones exacto, queda cubierto por la ley de accidentes del trabajo, y también le permitiría eventualmente evaluar una acción de indemnización de perjuicios por daño moral en un tribunal laboral, que ahí nosotros lo podríamos ayudar, ese cabrón. Ahí tenemos unos muy buenos Caballero, abogados. si nos está escuchando, buenas manos. quedarían buenas manos si va a nuestro estudio. Sí, claro, o sea, él puede hasta perder su ojo, el daño es evidente que sufre el producto de esta incluso le daría derecho, evidentemente viendo más antecedentes, a autodespedirse. O sea, quizás no va a querer seguir trabajando en el lugar. Bueno, tiene varias alternativas, podríamos evaluarlo. Así es. Bueno, vamos a ir a una pausa y ya volvemos. Vamos a estar viendo a la vuelta el último caso de actualidad para luego entrar de lleno al tema de hoy, que son los sindicatos y la negociación colectiva. Ya estamos de vuelta a nuestro programa Tu Voz Laboral de todos los días jueves a las 16 horas. Estamos hablando de actualidad. Vamos con nuestro tercer tema del día de hoy de actualidad respecto a... Licencias falsas. No sé si falsa, ¿eh?
ideológicamente No, falsa. pero el como- cuestionamiento como la factura. está relacionado con que personas se tomaron licencia y se estaban yendo de vacaciones. Ese Ya. es el tema. Porque Eso. salieron del país. Ya, ¿qué pasó? ¿Qué descubrió la Contraloría General de la República? Creo que tú sabías que eran 25.000. 25.000 funcionarios públicos se detectó que salieron del país mientras estaban con licencia médica. Claro, pero no solamente eran funcionarios públicos, sino que de entidades privadas financiadas por fondos públicos. O sea, Claro. había de todo. Claro. ¿Y se puede o no salir de vacaciones o se puede salir del país si es que uno tiene licencia? La regla general es que no. No hay permiso para salir de tu casa, de hecho, cuando estás con licencia médica. Pero hay ciertas excepciones, que son las licencias por salud mental. Por ejemplo, si el psiquiatra le da licencia producto de algún tipo de enfermedad, usted sí puede salir de su casa porque se entiende que parte de la recuperación es poder salir, dar una vuelta, un paseíto, pero eso no significa que se pueda ir a Europa a pasar sus vacaciones, ¿cierto? ¿No Tenemos se un puede? un abuso del derecho. Ni a Europa ni a Brasil. Claro, que está Ni a aquí es más ningún barato lado. Brasil. igual. Salvo, por ejemplo, que usted tenga que hacerse un tratamiento médico. Que le digan, no, ¿sabes qué? Te vas a hacer un tratamiento médico, no sé, en Barcelona, y que está autorizado por su ISAPRE o por FONASA. En ese caso, sí, evidentemente, es una excepción de la excepción. Pero la regla general es que eso no sea así. Ya, por ejemplo, entonces, si el psiquiatra dice en la licencia o en el informe que se recomienda que salga del país porque tiene, por ejemplo, familiares en ese lugar, como que estaría autorizado. Podría ser, tiene pero que haber temas excepcionales. Tiene que haber un respaldo, obviamente, no puede ser porque se le ocurrió, tenía pasajes comprados desde antes. Claro, usted puede salir a la farmacia a comprar su remedio, puede salir a tomar airecito, porque se supone que una enfermedad mental hace bien que uno salga a tomar airecito, pero ahí nomás, po. ¿Cierto? ¿Tenemos un video, Juanito? Juanito está mudo hoy día. Juanito va en cualquier momento a sorprendernos. A ver, vamos con el video. Urgente. La Contraloría General de la República ha destapado un gran escándalo que tiene como protagonistas a 25.078 funcionarios públicos o trabajadores de entidades privadas financiadas con fondos públicos. Según la información a la que accedió Biobío La Radio, Ya. El problema que tenemos acá es que tanto los funcionarios públicos como los trabajos que están financiados por el Estado es dinero de todos, ¿no? Claro, y por lo mismo hoy supimos que el fiscal va a iniciar una investigación contra todos estos funcionarios por, yo me imagino que el delito será fraude al fisco o un delito relacionado precisamente con eso. Es también importante tener en consideración, como dicen ustedes, que ahí la única justificación sería si tienen algo que diga que efectivamente podían como tener acceso a recreacionarse, porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero al menos yo tengo ISAPRE y cuando uno toma licencia, literalmente uno no puede salir de la casa porque te van a ver, y si no te pillan, no te pagan la licencia. Entonces, leyendo en las redes sociales, lo que más se leía de la gente era que chuta, a mí me tienen aquí casi encerrado y a ellos les pagan todos los días de licencia, independiente del número de días, Sí. y más encima se van del país. O sea, causó Claro. indignación transversal, digamos, en todos lados. Igual no solamente es FONASA la que paga la licencia, sino que también están las ISAPRE involucradas. O sea, aquí pierden Claro. todos los que están con el sistema privado o el sistema público. No, pero la Ahora, cantidad ¿qué pasa si importante. alguien está con licencia, sale, lo pillan, le van a rechazar la licencia, no se las van a pagar? Entonces Claro. esa es la sanción. Claro, y lo otro que deben tener a los psiquiatras vueltos locos haciendo informes para justificar la salida del país, pues, porque a esa gente probablemente la tienen identificada y les van a caer. Les van a caer. Sí. Así es. Y a los médicos también, pues, Bueno, de pasada. Sí. sí, claro, porque ellos al dar una licencia médica tienen que asegurarse que la licencia sea real, que la persona realmente la necesite, entonces también ponen en riesgo su propia carrera. Sí, de hecho los médicos están reduciendo la cantidad de licencias, están más quisquillosos porque cada vez que se les rechaza una licencia, se está iniciando un sumario. Entonces están mucho más limitados en cuanto a las licencias, así que De hecho, esa es una de las sanciones también que se va a establecer en contra de los funcionarios públicos. Pía nos contaba la parte penal, en el fondo se van a establecer querellas en contra de ellos, pero en cuanto a la parte administrativa, se van a establecer también sumarios para perseguir la responsabilidad administrativa, ¿cierto? sí es importante defenderse si es que tienen la justificación, porque les va a llegar una sanción, una propuesta de sanción y van a tener 5 días para formular los descargos.
Y ahí si es que tenían una justificación para salir del país, como por ejemplo que tenían familiares en el extranjero, y por ejemplo están solos en el país, podría ser una justificación válida. Habría que evaluarlo caso a caso. Pero necesitan defenderse y también conseguir la información que respalde su defensa. Es que defenderse en los sumarios es clave. Nosotros ahora estamos bien metidos en el tema de los sumarios, nos llegó harto funcionario público, hoy día tuvimos un resultado súper positivo, así que si tienen algún caso en los que estén sumariados, conocen a alguien, nos pueden escribir a nuestro Instagram, TikTok, Facebook, como Cacería Vendano, nos pueden mandar también su WhatsApp, ahí también en nuestras redes sociales están todos los números de teléfono los cuales nos pueden contactar y nosotros podemos evaluar su caso, ¿ya? Vamos con el tema de hoy. Sindicatos. Sindicatos, negociación colectiva. Compañeros. Bueno, primero partir diciendo que la tasa de sindicalización en Chile es bastante baja considerando, por ejemplo, a los países europeos, donde los sindicatos tienen un poder de negociación súper importante a nivel de gobierno. Ellos negocian por rama, y eso es algo que también incluso se discutió a propósito del debate constitucional cuando que se iba a cambiar la Constitución y toda esta cuestión. Cuando se iba a cambiar y no se cambió. Se discutió el tema de la sindicalización, precisamente entendiendo que acá en Chile los sindicatos han perdido con el tiempo ese poder de negociación. Claro, y esto también, por decir algo, fue planeado. O sea, esto no ocurrió porque sí, sino porque hubo un cambio constitucional, también hubo un cambio en el Código del Trabajo que tenía por objetivo bajar la sindicalización en Chile y ahora se trataba de modificar eso. Pero no se cambió y ahora estamos en estas circunstancias. Ahora, bueno o malo dependerá de la opinión de cada persona, pero la tasa de sindicalización es baja. O sea, hay menos sindicatos que antes. Bueno, ¿y para qué sirven los sindicatos? ¿Qué es un sindicato, Pía? Bueno, el sindicato es una organización de trabajadores que está asociado a una empresa. Ya acá se habla de sindicatos de empresa precisamente por eso. Y la idea de esto de la organización sindical es que ellos puedan negociar colectivamente con la empresa, con el empleador, que de ahí viene, ¿cierto?, la negociación colectiva, que no sé si a ustedes a lo mejor les suena de repente que la gente dice, no, yo por el sindicato me puedo retirar con todos los años, o por el sindicato tenemos el paseo fin de año, o el sindicato nos regala gift card para Navidad. O me compré una tele nueva con el bono de claro, conflicto. O una camioneta. Claro, en los mineros ya ahí estamos hablando de otras cosas, claro. Oye, yo soy de Rancagua y allá se nota cuando se paga sí. el Todas las bono en camionetas términos de nuevas. conflicto. Sí. Se nota y uno Es pasa verdad. por afuera de las casas y todo como las cajas de las teles. Pero ahí todos todos ganan, con auto el nuevo. comercio, todos Claro. contentos. ¿Sabes que sí se nota? Oye, porque no es lo mismo ir a negociar uno a uno, trabajador con un empleador, que ir a un grupo grande de trabajadores o todos los trabajadores de una empresa a negociar con el empleador. Ahí, La unión hace la fuerza, dices tú. Sí, porque claramente uno no le va a ir a pedir un aumento al jefe. Probablemente te van a decir que no, o incluso te pueden hasta despedir. Es diferente a que vayas con un grupo organizado y respaldado, incluso con fuero. No, y además que vas con dirigentes sindicales, que en el Claro. fondo se Exacto. preparan, que tienen horas sindicales. En el fondo, los dirigentes sindicales tienen permiso durante la jornada de trabajo para hacer cursos de especialización, para estudiar el tema. Sí, Eso no está es fácil. dentro de lo permitido por nuestra legislación. ¿Cierto? Así es. Bueno, vamos a ir a un corte pequeñito y ya vamos a estar hablando más sobre los sindicatos y la negociación colectiva. Seguimos conectados al www.radiohoy.cl porque somos el sonido de tu vida. Ya estamos de vuelta en nuestro programa Tu Voz Laboral. Estamos hablando hoy sobre los sindicatos y la negociación colectiva. ¿Cierto, Pía? ¿Qué estuvimos hablando recién? Bueno, le los estábamos hablando beneficios, del contexto de los sindicatos acá en Chile y cuáles eran los beneficios de formar un sindicato, que básicamente era para poder mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, ya que entendemos que ir un trabajador solo a negociar con el gerente probablemente no le va a ir tan bien. En cambio, sí lo hacen de manera conjunta, adicionalmente con la carta más potente que tienen los sindicatos, que es la famosa huelga. Exacto. Oye, Pía, ¿y cuántos trabajadores se necesitan para formar un sindicato?
Cuando no hay un sindicato vigente, basta con que sean 8 trabajadores los que puedan conformar el sindicato y siempre tiene que ser al menos el 50% del total de los trabajadores de la empresa. Y que se ¿ya? puede constituir dentro de un año. Claro, exacto. Igual no son tantos, son 8 No son personas tantos, solamente. así Sí. que lo invitamos a... Sí, porque uno pensaría que para formar un sindicato necesita ser una empresa grande, pero Claro, no es con 8 necesario. trabajadores es suficiente. Claro. Ahora hay que también, el Código del Trabajo establece quiénes tienen derecho a sindicalizarse, porque esto es un derecho que está garantizado en la Constitución Política de la República, ¿ya? Es un derecho constitucional tan importante como el derecho a la vida o a la integridad física. A ese nivel Le da nuestra constitución. le da la legislador. Constitución, exacto. Entonces, ¿quiénes pueden negociar colectivamente? En principio, todos los trabajadores de una empresa pueden negociar, excepcionalmente aquellos trabajadores que hablábamos hace un rato en el bloque anterior, aquellos trabajadores que tengan facultades de administración, o sea, los gerentes, ¿cierto? Personas importantes. Los que Claro. puedan despedir, en el fondo, Los los que, que claro, tengan esa facultad. Los que tengan la facultad. Porque se entiende que ellos más bien pueden representar a la comisión negociadora de la empresa, Exacto. no a la de Claro, los imagínense, trabajadores. forman un sindicato, todos ustedes, trabajadores, como de la misma línea, y de repente llega el jefe, oye, yo también quiero ser parte. No, voy, tú tenés que ir para el otro lado. Va a Es que estar se al entiende frente. que en el fondo no sería una persona que pueda velar por los intereses reales Claro. y legítimos de los trabajadores. Y Claro. bueno, ahora contarle a la gente que estamos en medio de un proceso de negociación colectiva. ¿Qué se solicitó, por ejemplo, en el proyecto? ¿Qué están pidiendo los trabajadores en el proceso que estamos? Como a grande rasgo, para que la gente sepa ¿Y cómo qué parte, beneficios se pueden obtener respecto de las negociaciones colectivas de un sindicato. Bueno, principalmente esto apunta a remuneraciones, aumento de remuneraciones, reajustes del sueldo base, los famosos bonos de movilización, colación, ¿cierto? Los elementos de protección personal, bonos de natalidad, bonos de matrimonio, ¿cierto? Que si se casan les dan un bono, aumento también en los días libres también. El día de cumpleaños, Es por súper ejemplo. común que se negocie, por ejemplo, tener 5 días al año administrativos para, típico que uno, no sé, tiene que hacer trámite, ir a ver los que tienen hijos, al niñito al colegio, que va a bailar, Día cosas así administrativo. típicos. Uno puede pedir y eso se gana por contrato colectivo. ¿Ya? Los días para celebrar el día de la empresa, los famosos paseos que ya habíamos mencionado, pero principalmente ahora lo que también se está usando mucho es el tema de pactar en las indemnizaciones a todo evento. Por ejemplo, cuando hay trabajadores que son desvinculados, o sea, que ellos quieren en el fondo renunciar más bien, pero no quieren perder sus años de servicio, el sindicato se le otorgan cupos. Entonces, Claro. uno negocia con la empresa, le dice, mira, ¿sabes qué? Queremos que nos des 5 cupos al año para trabajadores que quieran acogerse al retiro y así se les pueda pagar toda su indemnización. Qué bueno. Eso es la única forma de lograrlo, es negociando entre el sindicato y la empresa. Una persona individual es muy difícil que pueda decirle al empleado, oye, me quiero ir, el empleado te va a decir, ya, ok, Esa bueno, sería que te una vaya bien. indemnización a todo evento. A entonces. todo evento, De hecho, hay un exacto, proyecto de ley exacto. ahora que está en el Congreso que habla sobre quitar el límite de los 11 años y establecer también una indemnización a todo evento. Pero está recién en pañales, pero está en la Comisión de Trabajo. Claro, porque recordemos que hoy día las indemnizaciones solo se pagan en caso de despido por necesidades de la empresa y con un límite de 11 años, Claro. ¿cierto? Lo otro que también en la negociación que estamos viendo es que se solicitó también por parte de los trabajadores que cuando la causal de despido sea la de necesidades de la empresa, no se descuenta en la AFC. Claro. Y eso es algo que muchos trabajadores nos preguntan. Nos revisan, nos dicen en el finiquito, mire, ¿por qué me descontaron esto si eso es mío? Y la gente no sabe que en realidad el aporte de la AFC, lo que se descuenta es el aporte que hace el empleador a este seguro de cesantía, y eso es lo que se descuenta cuando la causal es necesidad de la empresa. Y eso es porque la propia ley de AFC, que es del seguro de cesantía, autoriza a que el empleador haga este descuento en caso de que la causal sea necesidades de la empresa. Ahora bien, cuando el trabajador demanda por despido injustificado, indebido, improcedente, ante un tribunal y el tribunal dice, sí, sabes que en realidad este tipo está mal despedido, en ese caso el tribunal puede ordenar a que ese descuento se le devuelva al trabajador.
Pero Claro. ahí hay eso es jurisprudencia, tenemos ahí tribunales para hay los dos lados casos todavía. excepcionales. Pero lo legal, digamos, es que se pueda descontar. O sea, que el finiquito aparezca menos seguro de esa cantidad, eso está bien. Claro, porque la regla general es que el despido está justificado, salvo que Claro. el trabajador reclame y el tribunal diga lo contrario. Claro que sí. Bueno, entonces estamos ahora en este proceso de negociación colectiva donde tenemos 3 representantes de los trabajadores del sindicato y tenemos 3 representantes de la empresa y formamos una mesa de negociación, ¿cierto? ¿Cómo protege la ley a los dirigentes sindicales? Ya, eso es súper importante porque típico que cuando empiezan los procesos de negociación, días antes, ¿cierto? La empresa obviamente sabe esto con anticipación, quieren hacer ajustes, echar gente o contratar gente nueva y eso hay que tener mucho cuidado porque la ley dice que 10 días antes de iniciar la presentación del proyecto colectivo, que es en el fondo como el petitorio de los trabajadores, el empleador no puede despedir a los trabajadores que estén sindicalizados, ¿ya? Porque eso se entendería que constituiría una práctica antisindical por parte de la empresa y que justamente busca proteger a los trabajadores que están iniciando una negociación, que no se sientan en el fondo amenazados de que la empresa 3 días antes va a despedir a todos sus miembros. Entonces, por eso la ley se puso en este supuesto y los protege 10 días antes. Claro, ¿ya? eso es a todos. A todos los trabajadores. Y posterior a la firma del instrumento colectivo, también quedan protegidos durante 30 días. Típico que dicen, no, ahora la negociación, el delegado sindical, por ejemplo, que lo tienen ahí en el ojo, ya, ahora lo echamos, ya, tienen que esperar al menos 30 días, incluso más diría yo, porque igual después podría originar una tutela laboral por Sí, de discriminación. hecho, los dirigentes sindicales propiamente tal también tienen más fuero. Eso quiere decir que no se les puede despedir sin un juicio de desafuero. Entonces, también ahí la ley establece ciertas medidas de protección para que se fomente un poco el tema de los sindicatos y la negociación O colectiva. sea, pero igual tiene una inmunidad, pero también tiene ciertas limitaciones. O sea, Sí, claro. si no sé, por ejemplo, el dirigente sindical se fue de vacaciones cuando tenía que estar trabajando, como que igual se podría despedir, ¿o no? Sí, por supuesto, se puede iniciar un juicio de Claro, desafuero. pero con un juicio previo. Es que muchas veces se piensa como que el dirigente no se le puede despedir. Nunca como que trabaja. intocable. Claro. Y más encima no trabaja nunca, como que siempre está en reuniones, Siempre dicen no trabaja capacitaciones. nunca, Sí, es están verdad, en sus horas es verdad. sindicales. Claro, a veces se malutiliza este derecho, pero por regla general se utiliza bien. Es importante que los trabajadores se capaciten y puedan negociar como corresponde y para eso son estas horas. Ahora Es que se que malutilice también puede ser. Es que si no tuvieran estas horas sindicales sería totalmente injusto porque el empleador podría tener a personas muy capacitadas en el área, abogados, y los trabajadores no tendrían a nadie capacitado. Entonces es importante también que los dirigentes sindicales estén al tanto de nuestra legislación. ¿Y qué pasa, Pía, con los funcionarios públicos? Miren, ahí es un caso bien particular. ¿Por qué? Ahí es donde se evidencia, yo diría, el mejor ejemplo de cuando el derecho no se condice con la realidad. Porque en teoría los funcionarios públicos no tienen derecho a sindicalización y por tanto no tienen derecho también a una huelga, ¿ya? Sin embargo, creo que todos hemos visto los famosos paros del registro civil, los paros de los hospitales. Cuando veníamos en camino para acá, Claro. estaban las matronas ahí en Claro, en y los paros. se declaran, cuando se discute el presupuesto de salud, siempre los CEFAM, todo esto se paran también. Y ahí el término en estricto rigor no sería una huelga, porque la huelga solo se da en aquellos casos que existe una negociación colectiva arreglada, es decir, que son sindicatos de empresas privadas generalmente, y que se da en un contexto, digamos, legal, por así decirlo. En cambio, los funcionarios públicos no tienen derecho, pero sí en la práctica tienen las famosas asociaciones de funcionarios. Pero ya no solamente que- en la que práctica, es la sino que NEF. también hay una ley que regula la formación de las asociaciones Claro. de funcionarios y también les da inmunidad y fuero a los dirigentes. Exacto. Sí. Pero ellos en realidad no tienen derecho a ejercer una huelga, pero sí están los paros, que son los paros que todos conocemos. Y ahí es discutible, porque si uno se va al estatuto administrativo, perfectamente ellos podrían aplicar, no estás trabajando, entonces te descontamos, no pagamos y iniciamos sumario administrativo, pero obviamente políticamente no se ve, ¿cierto?,
correcto que hagan eso. Me acuerdo que a la directora esta bien famosa del registro civil, le hicieron un sumario cuando, no sé si se acuerdan, hace unos años atrás que el registro civil estuvo en paro por mucho tiempo. Y ya era una situación insostenible porque no se podía inscribir a las guaguas que nacían, ni siquiera estaban haciendo turnos éticos, entonces ya era una situación desbordada y ahí se les amenazó de que le iban a tomar medidas porque ya era una cuestión insostenible. Entonces, en teoría, los funcionarios no tienen derecho a negociar colectivamente, pero en la práctica sí lo hacen. Cada vez que se negocia el presupuesto a la nación, por los reajustes, negocian. Excepcionalmente, el código establece que pueden negociar aquellos trabajadores que, por ejemplo, se desempeñan en colegios subvencionados, que reciben más del 50% de aportes del Estado. A ellos sí se les permite negociar y por eso tenemos casos de profesores, colegios que negocian colectivamente y que ellos sí tienen derecho a una huelga legal. Claro que sí. Bueno, ¿les parece si vamos a una pausa musical? Y a la vuelta vamos a estar hablando de la huelga y vamos a estar respondiendo las consultas que nos están llegando. Ya, después de este tremendo tema que estábamos escuchando, vamos a seguir hablando sobre la negociación colectiva. Pía, ¿hablemos sobre la huelga? Hablemos de la huelga. Oye, yo quería decir que la huelga es un derecho constitucional y que la tienen tanto trabajadores públicos, no, privados, pero también se ha entendido que también los funcionarios de las asociaciones tienen este derecho, a pesar de que no está expresamente regulado. Es un derecho innato, que nace de la naturaleza humana. Ya, ¿y en qué consiste la huelga? Porque uno se imagina ahí la gente tocando los tambores, los O sea, yo creo que todos alguna vez hemos visto el caso de algunas personas que están afuera de las empresas justamente metiendo bulla. De hecho, veníamos ahora camino a la radio Sí, y vimos a una asociación de matronas. funcionarios, matronas, que andaban con globitos rojos y blancos. Oye, me acuerdo hace reclamando. años cuando trabajaba en el centro y hubo la huelga del Scotiabank que duró mucho, mucho tiempo. Tenía aquí la trompeta, ¿no? La bubucela. Todos los días de 9 a 6 de la tarde, Dios mío. Pero bueno, es la forma de presión, ¿no? Claro. ¿Y funcionó o no? No sabemos. Probablemente sí. Pía nos va a Es contar. importante tener primero en consideración que, como ya había dicho, en un proceso de negociación colectiva, donde hay un sindicato, ¿cierto? Una empresa, en caso de que luego del petitorio no se llegue a un acuerdo, los trabajadores tienen que votar la huelga. Ya esto se tiene que elegir por democracia. No es que los dirigentes digan, ya, entonces nos vamos a ir a huelga. No, tiene que haber una votación, que tiene que haber una serie de solemnidades, tiene que haber un ministro de fe, que Tiene que muchas haber un veces notario. son los inspectores del trabajo o un notario, dando certificación de que se tiene el 50% más uno de los votos para elegir o la última oferta del empleador, que sería ya la última propuesta, o la huelga. Pero para aclarar, ¿cómo parte esto? ¿Como con un petitorio de los trabajadores? Claro, parte con un petitorio que es un proyecto de contrato colectivo donde los trabajadores dicen esto es lo que queremos, ¿cierto? Queremos que nos suban el sueldo en tanto, queremos que nos den días libres tanto, los ejemplos que vimos. Y luego de eso el empleador tiene la obligación dentro de 10 días desde que recibe el proyecto de contestar ese proyecto. De la misma forma por escrito, indicando, mire, respecto al sueldo, se rechaza porque, generalmente es así en realidad, se rechaza porque no tenemos plata, ¿cierto? Lo típico que dicen, no tenemos plata, nos ha ido pésimo, así que no le podemos subir el sueldo a nadie. Pero ahí, por ejemplo, si le dicen que sí, aceptamos toda su propuesta, claramente ahí termina el asunto. Claro, y ahí se hace termina, un que contrato. sería lo ideal. Qué lindo sería que el Claro. mundo fuera así. Claro, Si ¿te no imaginas existiesen un los mundo sin abogados. abogados? Como los Sí. Simpsons. Claro. El meme. Muy bueno. Todos felices. Todos felices. Uy, qué terrible. Bueno, Claro. pero para eso están los abogados. Cuando no se pusieron de acuerdo las partes, entramos nosotros. Sí. Ayer era nuestro día. Sí, Era feliz el día, de- feliz día para felicidades. todos los Qué bueno abogados. Por Arturo felicitarse entre Prat, nosotros mismos, colegas. Juanito no tienes que felicitar. Sí, es porque Arturo Prat era abogado, por Sí, eso. por eso, Bueno. exacto. Bueno, y siguiendo con esto, entonces, como dice Sebastián, si es que en esa parte de negociación tienes, digamos, llegan a un acuerdo, no hay huelga. Pero ¿qué pasa? Que si no llegan a un acuerdo, y aquí es donde viene la carta que tienen los sindicatos, es el derecho a la huelga. ¿Qué significa básicamente paralizar las funciones? Es decir, la empresa, obviamente con los que estén sindicalizados, aquellos trabajadores que están sindicalizados, que son parte de la negociación, tienen el derecho a paralizar las funciones y esto trae una serie de consecuencias
para los trabajadores. ¿En qué sentido? Primero, no pueden entrar a la empresa. Eso significa que no pueden usar ni siquiera los baños. Por eso a veces uno ve a los trabajadores cuando estaban los del líder, no sé si les tocó, y estaban ahí afuera los pobres y hacen colecta y les tienen que prestar el baño porque se entiende que al estar en huelga no pueden entrar a la fábrica o al lugar físico donde ellos Y trabajan. tienen que estar afuera ahí con las bubucelas y todo el tema, porque Sí. en el fondo es la forma que tienen de ejercer presión y decir, oye, este lugar está en huelga, no entre, no compre, Claro, no funciona. Y esos días que están en huelga no se les paga. Esto es lo más, Eso es lo más potente. importante. Y eso también es algo que le favorece al empleador, a mi juicio, porque ¿qué hace el empleador? Dice, ya, ándate a huelga y ve cuánto aguanta en el fondo, porque no vas a recibir sueldo. De hecho, el empleador es una de las excepciones durante el tiempo de una huelga legal, no está obligado a pagar las cotizaciones. Entonces, eso es bien heavy, porque ¿qué es lo que hacen los sindicatos en la práctica? Que cuando saben que van a negociar colectivamente, hacen, no sé, completadas, reúnen fondos, porque los mismos sindicatos, el mismo sindicato financia las cotizaciones con los fondos del... Claro, para que en el fondo no se afecte tanto a los trabajadores. Exacto. Pero por otro lado, tampoco es el ideal de la empresa tener las faenas paradas, porque Exacto. si está parado, no produce. Entonces también la huelga es una medida de presión potente que tienen los trabajadores hacia la empresa. Igual hay huelgas que son bastante creativas, como por ejemplo la huelga de brazos caídos. O sea, voy a trabajar, Pero no hago nada. Me pagan, pero no hago nada. Esa es una huelga que está también autorizada. En definitiva, todos los tipos de manifestaciones de este derecho están autorizados, son legales, salvo los que impliquen una violencia directa. Claro, Claro. pero la huelga legal es la que está en contexto de una negociación colectiva, reglada. Recordemos que todo esto está reglado, valga la redundancia, en el Código del Trabajo. Entonces, esto no es al lote, no es que los trabajadores un día puedan decir, ¿sabes qué? Nos vamos a huelga, sino que esto tiene que ser dentro de los plazos y dentro del proceso que señala la propia ley. Claro, pero aquí estamos en un conflicto entre nosotros, Daniela. No, porque el derecho a la huelga se puede manifestar en cualquier momento, no necesariamente dentro del proceso de una negociación colectiva. Y ahí está el derecho constitucional. Obviamente, si los trabajadores quieren hacerlo dentro del proceso reglado, que viene a limitar este derecho y a encauzarlo, se puede hacer. Pero esto no quita las otras manifestaciones de la huelga que son bastante creativas. Y que de hecho es una consecuencia de la libertad de expresión, digamos, pero también el trabajador tiene que entender que hay consecuencias. O sea, no es simplemente, hey, dejo de trabajar, sino que la huelga está pensada para que se dé dentro del proceso de negociación colectiva como una forma de presión para ambas partes en un caso en que no llegaron a acuerdo, porque ya presentó el sindicato su propuesta, luego la empresa responde, de hecho pueden haber pasado por la instancia de los buenos oficios que se llama regularmente, que ya no se llama así en realidad, es un Mediación proceso de obligatoria. mediación obligatoria, pero la gente lo conoce como buenos oficios, que es el proceso ante la inspección del trabajo en el cual el inspector busca también que las partes puedan llegar a un acuerdo. Exacto. Y bueno, también es importante señalar que la huelga también tiene sus límites de manera excepcional. ¿A qué me refiero con esto? De que los trabajadores, por ejemplo, que están en huelga, no pueden impedir que los otros trabajadores que no están sindicalizados hagan ingreso a sus funciones, ya que pasa mucho, por ejemplo, que las empresas interponen, denuncian las prácticas desleales por parte de los sindicatos, cuando impiden que los trabajadores ingresen o les rompen el auto o ejercen acciones de violencia física en contra de los demás trabajadores. Eso no está permitido en ningún caso. O sea, ellos pueden protestar, pueden estar afuera metiendo bulla sin alterar el orden público, porque a veces también pasa que se ponen a cortar el tránsito y ahí llega carabinero y queda la embarrada. Entonces, todo tiene, digamos, un límite en el sentido de que pueden protestar, pueden hacer colectas, pero no pueden intervenir en aquellos trabajadores que no están sindicalizados. En el fondo, en estos procesos tenemos límites para ambas partes. Esto, si bien busca llegar a un acuerdo y si no lo hay, podemos llegar a la huelga, hay límites para los trabajadores, para los sindicatos, como nos mencionaba Pía, y por otra parte, los empleadores también tienen una limitación bien potente, que son las prácticas antisindicales. Exacto. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el reemplazo de los trabajadores que están en huelga? Ahí es bien interesante analizar eso, porque con la antigua, antes de la reforma laboral que hubo, los trabajadores sí se permitía hacer los reemplazos y solo se cursaba una multa.
En cambio, ahora está prohibido expresamente el reemplazo de trabajadores en huelga porque precisamente la idea es que se haga efectiva la huelga. Estos son los que se llaman rompehuelgas. Claro, los Sí, famosos sí. rompehuelgas. Y Esquiroles. que estaba el descuelgue, que cualquier trabajador ya me aburrí, no aguanto más, me voy a... No, ahora la ley establece días efectivos de huelga, que recién al día 14 los trabajadores se pueden descolgar de la huelga individualmente, Sí. cumpliendo con ciertos requisitos, por Es cierto. harto. Pero eso los obliga a tener que estar en la huelga, aunque ellos quizás estén arrepentidos y no quieran, pero tienen que estar en la huelga precisamente por eso, para darle fuerza a la titularidad sindical, que es lo que se consiguió con la reforma. Claro que sí. Nos quedan poquitos minutos, pero nos llegaron algunas consultas. Juanito, ¿podemos responder una o dos? Ya, bueno, no hay problema. Dice Patricia, si soy funcionaria pública, ¿puedo formar parte de un sindicato? Pía. No, no, o sea, están las asociaciones de funcionarios, que es lo que comentaba Sebastián, que esas sí se permiten, pero un sindicato como tal no se puede formar en una... Pero es parecido al final. Como pero que cumple funcionan bajo la misma finalidad, lógica. Es una agrupación de trabajadores, Sí. esta vez de funcionarios, que también se pueden organizar y hacer peticiones a De sus hecho, superiores. nosotros hemos asesorado y asesoramos constantemente a varias asociaciones, sobre todo el área de la salud. Tenemos Sí. por ahí un par de hospitales. Así que sí se puede. No vaya a formar un sindicato, pero sí una asociación Una de funcionarios. asociación, claro. Claro, no es un sindicato propiamente tal. Juanita, ¿hay otra pregunta? Sí, esto es por parte de Pablo. Me dice, ¿qué pasa si me uno a un sindicato? ¿Me pueden despedir? Pía, ¿qué Chan, dices? chan. No, o sea, depende en qué instancia. Por ejemplo, si van a iniciar una negociación colectiva, tienen hasta el día 3 de presentar el proyecto para poder incluirse en la negociación, y ahí sí quedan cubiertos por el fuero, que básicamente significa que no los pueden desvincular sin un juicio previo ante un tribunal. O sea, de poder despedirlos podrían, pero eso sería ilegal en el Y después de terminada la negociación colectiva, ya tenemos el contrato colectivo, ¿cuándo lo pueden despedir? después de 30 días desde la presentación. Claro, siempre que haya una causa legal, porque Claro. ahora si el trabajador, por ejemplo, se afilia un día lunes y lo despiden el martes, parece al menos sospechosa la situación y podría eventualmente alegar que lo están discriminando, poner a lo mejor una tutela. Claro, ahí habría que- operaría la tutela laboral por el derecho a sindicalización. Claro que sí. Sospechoso, diría. Sospechoso. Como fica. Y tenemos una última pregunta, Juanito. Sí, esto es de Pedro. Me dice, si mi sindicato está en huelga, ¿qué pasa con mi sueldo? No, no le pobrecito. pagan. No pagan nada. Paga Moya. Pagan muy bien, sí. No, por eso se hacen colectas cuando ven a los funcionarios públicos o a los Trabajadores. que están en huelga. Claro, andan así con su tarrito buscando plata o haciendo Claro. rifa. Es para precisamente esto, para cubrir los costos de la huelga, que al final son la remuneración. Los trabajadores no reciben absolutamente nada durante este proceso y es lo que genera al final la presión por parte del empleador para poder llegar a un acuerdo. Las organizaciones sindicales tienen su patrimonio propio, eso también es importante dejarlo claro, y reciben plata, por ejemplo, de las cuotas sindicales. Cada trabajador que se afilia al sindicato tiene que pagar mensualmente la cuota sindical y el empleador tiene que obligatoriamente descontarle la liquidación de sueldo. De hecho, en caso que no la descontara, se podría considerar una práctica antisindical por parte de la empresa. La empresa en un proceso de negociación colectiva tiene que tener harto cuidado porque cualquier situación que en el fondo pueda poner compleja la situación del sindicato, que le ponga piedras en el camino, podría ser considerada una práctica antisindical. Incluso introducir personas dentro de las organizaciones para que escuchen y graben. También eso son consideradas prácticas antisindicales. Cualquier cosa que Cualquier divida cosa. la fuerza del sindicato, porque Claro. es bastante común ahí que el empleador busque alguna estrategia como... Que atente contra la buena claro. fe, eso dice el código, habla de buena fe. Y buena fe pueden ser todas las cosas cosa. que ustedes dicen. Claro, sí, pues exacto. Claro que sí, las prácticas antisindicales están señaladas en el Código del Trabajo, pero no son taxativas. En el fondo pueden ser cualquier situación que el sindicato considere que está vulnerando su autonomía y su libertad para negociar. ¿Cierto? Estuvo bueno el programa hoy día. Tocamos hartos temas. Sí, Estuvo hablamos de interesante. contingencia, de sindicatos, de asociación de funcionarios. Así es. Así que bueno, si tienen alguna duda, si quieren contarnos su caso, si son parte del sindicato, si quieren que los asesoremos como sindicato, también estamos ahí presentes, tenemos experiencia en el tema, así que se pueden contactar con nosotros por nuestras redes sociales como Cacerías Avendano. Ahí está también nuestro número de teléfono, nos escriben y con gusto analizamos su caso. Muchas gracias, Pía, por acompañarnos el día de hoy.
Gracias. Nos vemos a el todos. próximo jueves a las 4 en Radio Hoy. Chao. Tu voz laboral está aquí para ti. El jueves con expertos que te harán feliz. Derecho laboral a tu disposición.